Ayer estuve dando un paseo con un amigo de Nigeria que me contó que él había crecido en una ciudad donde los cristianos eran perseguidos y entre ellos tenían una forma de saber si la otra persona era cristiana o no. Y claro, él de pequeño se había aprendido esa contraseña. Esa contraseña consistía en que uno le decía al otro Juan 3:16 y el otro decía de memoria el versículo 16 del capítulo 3 del Evangelio de San Juan, que no sé si te la sabes tú de memoria, pero te lo leo. Dice: tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y esta misma frase que sirvió para salvar la vida de este amigo y de otras personas que estaban huyendo de los que les perseguían, también puede salvar tu vida y mi vida. Y es que no podemos olvidarnos de esto. Y es que tanto nos ha amado Dios que envió a su Hijo para que, si creemos en Él, no muramos y tengamos vida eterna. Creer en Él. Creer en Él es seguir a Jesús. Seguir a Jesús, pero no seguir a Jesús como seguimos a alguien en Twitter o en alguna red social, sino que es seguirle con todo nuestro ser, con nuestra inteligencia, con nuestra voluntad, con nuestros afectos. Seguirle con nuestra inteligencia, pues se manifiesta en entender y querer saber la doctrina de la Iglesia, lo que está en la Biblia. Para eso están las catequesis. Nos puede servir leer un buen libro y uno puede, con su inteligencia, seguir a Jesús, aprendiendo las verdades que ha querido para nosotros. Seguir a Jesús con nuestra voluntad, pues es elegir el bien y fortalecer nuestras disposiciones, saber rectificar cuando nos equivocamos. Qué bueno es ponernos cada día un pequeño propósito para mejorar. Y seguir a Jesús con nuestro corazón, con nuestros afectos. Nuestros afectos que son muy importantes porque nos condicionan muchísimo. Tantas veces podemos ver la realidad de una manera absolutamente distinta dependiendo de qué sentimiento tenemos. Una persona enamorada pues ve la vida de una manera totalmente distinta al que está aburrido, muerto de asco, o el que está lleno de rabia, de ira. Pues te condiciona mucho los sentimientos. Seguir a Jesús con nuestros sentimientos. ¿Hace cuánto que no le dices a Jesús, Jesús, te quiero? Se lo puedes decir ahora en este rato de oración. Y hace tanto bien el decírselo cada día, porque queremos seguir a Jesús con nuestros afectos. Y es eso, es decirle, Jesús, te quiero. Es eso y es más. Es conseguir que mi corazón esté con el corazón de Jesús. ¿Qué significa eso? Significa que me apetezca hacer el bien, que me guste hacer las cosas bien y en cambio que me repugne, que me parezca horrible hacer el mal. Por ejemplo, si estoy en una situación en la que si miento, pues me puedo librar de un castigo, que sea capaz de decir la verdad, no solo porque tengo que decir la verdad, sino que me guste ser una persona honesta, aunque salga perdiendo a corto plazo en determinada circunstancia. Y en cambio, que me repugne, que me parezca malo el ser mentiroso. Qué importante es para nuestra vida de cristianos seguir a Jesús con nuestros afectos, porque si no, nos cuesta muchísimo más, si solo le seguimos con nuestra voluntad y con nuestra inteligencia. En cambio, cuando vamos moldeando nuestros afectos, pues nos resulta más sencillo, más fácil, poco a poco, ir siguiendo a Jesús.
¿Y cómo podemos ir mejorando poco a poco? Pues pienso que a todos nos ayuda el no olvidarnos de esa frase del Evangelio. Tanto amó a Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Es que Dios nos ama mucho. Y eso crea un sentimiento de agradecimiento que es enorme y que inunda toda nuestra vida. Y que nos ayuda a todos nuestros sentimientos para mirar a los demás también con buenos sentimientos. Que no nos olvidemos de eso, de esta frase, que servía como contraseña en Nigeria y que te sirve a ti, te sirve a mí para seguir a Jesús con nuestra inteligencia, con nuestra voluntad, con nuestros afectos y así tener vida eterna. Le puedes pedir ahora a la Virgen, yo se lo pido ahora también, que nos ayude a tener un corazón como el de Jesús. Y esto lo conseguiremos poco a poco, entrenando día a día en nuestros ratos de oración, contándole a Jesús cómo nos sentimos y diciéndole a Jesús, Jesús, te quiero.